et bonjour. Bien, en el video de hoy vamos a tratar el tema de la liaison. La liaison, en español, el enlace, ¿d'accord? Enlace. Bon, et este video está hecho también en la versión completamente en francés, pero para los estudiantes de niveles A1, A2, he preferido hacerla en español para que no se pierdan ningún detalle. ¿Ok? Voilà. Bon, alors, vamos a hablar de la liaison. La liaison o el enlace, ¿vale? También en francés utilizamos una palabra que es enchaînement. L'enchaînement se llama en español el encadenamiento, ¿vale? Encadenar una palabra con otra palabra en una frase, en un discurso, ¿vale? La liaison es un fenómeno que concierne específicamente la lengua francesa y también concierne otras lenguas indoeuropeas. Notablemente se habla de también las lenguas que han surgido del sánscrito. Muchos dialectos de la India tienen exactamente el mismo fenómeno que la lengua francesa en el encadenamiento de las palabras, una palabra cosida con otra palabra. Voilà. La liaison o el enlace es lo que hace la belleza, la hermosura del lenguaje francés, de la lengua francesa. Okay. Por un lado, el lado positivo es la belleza de la lengua francesa, ¿vale? La sonoridad de la lengua francesa, que se escucha como una bonita melodía, ¿okay? Es un idioma muy sonoro, muy agradable, ¿vale? Es la opinión de muchos expertos en lingüismos, ¿okay? Cuando hablan de la lengua francesa. Pero esta belleza tiene otra cara y es la dificultad, ¿ok? Dificultad. Sobre todo para los estudiantes que comienzan el estudio, el aprendizaje de la lengua francesa. En este sentido, el estudiante tiene dificultad al principio en saber cuándo comienza una palabra y cuándo termina una palabra, ¿vale? Es decir, ese encadenamiento, ¿vale? Ese encadenamiento de una palabra tras otra que suena como un conjunto, como una sola cosa, es una dificultad añadida para el estudiante. También la otra dificultad es cuando se ejecuta la lectura de la lengua francesa, cuando se lee el francés. Hay que conocer, por lo tanto, las reglas de la liaison, del enlace, ¿vale? Para poder hacer una lectura más correcta, ¿ok? Voilà. Los problemas de la liaison, ¿vale? De hacer una liaison no correcta, no solamente se presentan en los primeros grados
primeros cursos de francés, es decir, niveles de principiantes, nivel A1, A2, porque llegan estudiantes con niveles más avanzados, B1, B2, que todavía tienen bastantes dificultades para hacer una buena lectura del francés ejecutando la liaison. Ok, bueno, vamos a pasar entonces a un PDF que he preparado, ok, y vamos a dar las oportunas explicaciones. Ok, voilà. Bon. Voy a hacerme un poco más chico, más pequeño. Voilà. Ok. On va mettre par là. Me voy a poner por aquí. Alors, aquí tenemos, bueno, el PDF lo he hecho en francés y traduciré a medida, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí, ¿pourquoi la liaison? ¿Vale? ¿Por qué la liaison? Y aquí nos dice que la liaison est un phénomène de phonie qui a lieu dans la phonétique française pour arranger la combinaison des mots dans une phrase. Alors, ¿esto qué quiere decir? Que la liaison es un fenómeno, como dice aquí, de eufonía. Eufonía. La eufonía es un arreglo fonético cuando habla uno una lengua, que sea francés o que sea otra lengua, para que lo que se escucha suene de manera armoniosa. Es decir, nos esforzamos en que se escuche lo más armoniosamente posible. Voilà. Entonces, nosotros en la lengua francesa procuramos hacer lo que llamamos desarrangement. Voilà. On arrange, arreglamos, hacemos pequeños arreglos fonéticos, ¿vale? Por ejemplo, evitamos lo que se llaman hiatos, es decir, palabras que terminan con vocal, otra que empieza con vocal. Ese tipo de tropiezo lingüístico, fonético, evitamos, ¿vale? Para que haya en la lengua francesa hablada una especie de melodía. Cuando uno habla francés tiene que sonar, o procuramos que suene como una verdadera melodía. Es lo que hace la belleza de nuestra lengua. Ok. Vamos a ver. Oh, creo que me marché. Voy a poner aquí para que no se me escape. Toujours decir, voilà. Entonces aquí también hablamos del enchaînement des mots. L'enchaînement, el encadenamiento, el enlace, ¿vale? Una palabra tiene que encadenarse con la siguiente para que haya una especie de fluidez y suene realmente como esa bonita armonía. Ok. Bien. En cuanto a la liaison, tenemos 3 tipos de liaison. Podemos incluso hablar de un cuarto tipo de liaison, ¿vale? Pero hay que retener, los estudiantes tienen que retener que hay al menos 3 tipos de liaison. ¿Vale? Tenemos la liaison o enlace obligatorio, es decir, que para esa buena sonoridad de la lengua francesa, sí o sí, ¿vale?
va a ser obligatorio hacer ese tipo de enlace. Eso se llama la liaison obligatoria. Bon. Tenemos después la liaison que se llama interdite, o sea, prohibida. ¿Ok? Eso suena un poco fuerte, o puede sonar un poco fuerte, ¿ok? En español, pero así se llama la liaison interdita, prohibida. Quiere decir que se debe evitar en ciertos casos de hacer liaison. Aunque una palabra termine con consonante y la siguiente con vocal, hay ciertos casos donde hay que abstenerse de hacer la liaison, ¿vale? Esos casos vamos a verlos de manera gráfica para que podamos todos entender. El tercer caso de liaison es la liaison que llamamos facultativa. La liaison facultativa quiere decir que tenemos la libertad de utilizar liaison o de abstenerse de utilizar liaison. Voilà. De manera más o menos general, siempre se dice que más liaison se hace, más enlaces se hacen, es mejor. Yo digo particularmente que tampoco se debe abusar de la liaison, ¿vale? Hay que ser un poco equilibrados con el uso de la liaison, ¿vale? Utilizar una liaison correcta y bien medida es lo mejor, ¿vale? Esto vamos a explicar ahora enseguida. Ok. Tenemos, por así decir, un cuarto tipo, aunque no se habla mucho de este tipo de liaison, es lo que llamamos una liaison natural. La liaison naturelle. La liaison natural o el enlace natural. No es, por así decir, un tipo obligatorio de liaison, pero es un uso que constatamos diariamente en la lengua francesa. ¿Ok? Vamos a poner después ejemplos para que podamos comprender. Bien, entonces, primer punto, vamos a hablar de la liaison obligatoire. ¿Ok? Voilà, esto va a ser un poquito más hasta aquí. Entonces, en este hecho aquí, como ven, un tableau. En este tableau he puesto 4 tipos de liaison, digamos, obligatoria. En todos estos casos, ejemplos que he puesto, no soy muy exhaustivo, es decir, podemos todavía hacer una investigación más profunda, ¿vale? De la liaison. Existen libros con muchas páginas, ¿vale? Con cientos de páginas escritas sobre la liaison. Hoy no es el caso, no me interesa tampoco dar una información demasiado exagerada sobre la liaison. Vamos a quedarnos solamente con lo que más nos interesa, las informaciones más condensadas, ¿vale? Para tener una idea más general. ¿Ok? Bien, comenzamos con este primer tableau, ¿d'accord? Que habla de la obligación de hacer la liaison
cuando hay un determinante con un sustantivo, ¿vale? En francés decimos determinantes a los artículos, a los posesivos, a los demostrativos, ¿ok? Todo eso nosotros lo llamamos determinantes, ¿ok? Entonces, tenemos aquí todos estos ejemplos y voy a proceder ahora a hacer la fonética para que el estudiante pueda escuchar. Voy a repetir varias veces el mismo ejemplo. Voilà. Aquí vamos a escuchar un enfant. Un enfant. Si prestamos atención, vamos a darnos cuenta que escuchamos una N un poco más larga, ¿vale? Es un fenómeno que se produce. Un enfant, un enfant, un enfant, un. ¿D'accord? El número 1 en francés, nosotros lo pronunciamos en la región del sur, un, ¿d'accord? Un. Cuando tenemos esta fonética de acá, lo llamamos aquí vocal nasal, ¿d'accord? Y juntamos esto, nos damos cuenta que la N, la letra N, dura un poquito más. Hacemos un enfant, un enfant, ¿ok? Voilà. El siguiente ejemplo lo escuchamos des yeux, ¿ok? En este ejemplo escuchamos des euros, ¿ah? Des euros. En el siguiente vamos a escuchar des œufs, Se dan cuenta que la letra F y la letra S no se pronuncian, ¿vale? Y solo escuchamos estas tres vocales. Bueno, aquí esto es una sola vocal, ¿ok? Esto es una vocal con esta otra vocal, pero todo este conjunto suena una sola vocal. ¿D'accord? Les œufs. Ok, pasemos al siguiente. Y esto lo vamos a pronunciar CTT. Ok. Voilà. El siguiente lo vamos a pronunciar Cécile. El siguiente lo vamos a pronunciar mon ordinateur. ¿Ok? Voilà. El siguiente lo vamos a escuchar mes oreilles. Voilà. Nos damos cuenta que la consonante se junta con la vocal siguiente. Ok. El siguiente lo pronunciamos sesame. Y el último, en España. ¿Ok? Voilà. Este sería entonces los casos de determinante con sustantivo. Voilà. Bueno, vamos a hacer aquí al lado. Ok. Tenemos entonces ahora un caso más específico que son algunas preposiciones con el pronombre él en plural y el pronombre
¿de pronombre E. Este pronombre lo llamamos el pronombre fuerte, ¿ok? Tenemos el pronombre débil y el pronombre fuerte. Esto sería pronombre fuerte, es otra forma de llamarlo, ¿ok? Bueno, entonces aquí estaríamos pronunciando chez eux, chez eux, chez elle, chez elle, avant eux, avant eux, avant elle, avant elle, après eux, après eux, après elle, après elle, sans eux, y haríamos también aquí con este pronombre sans elle, ¿ok? Y con esta preposición haríamos primero con e, donc avec eux y avec elle, ok. Continuamos aquí, donc pour eux, también pour elle, ok. Y con este haríamos par eux, par elle, ok. Ok, seguimos aquí entonces con este en eux, d'accord, en eux, hein? En eux et en elle. Aquí haremos sur eux, sur elle, entre elles. Y aquí abajo, presten bien atención, esto es un caso más especial. Vers elle. Y aquí abajo, el último, contre elle. Ok, bien. Vamos a sublinear esto en su línea porque merece una atención especial. Como se han dado cuenta, no hago la liaison con la última consonante, ni aquí tampoco, ¿vale? Porque hay una vocal muda, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Esto es justamente lo que se llama la liaison natural, ¿de es la liaison que se llama natural. No es que se le pueda decir una liaison obligatoria, pero es una liaison que se hace de manera natural, ¿de acuerdo? Que se tiene que hacer, es necesario hacerla. ¿Ok? Entonces, tenemos esta letra R, hago el sonido francés, R, que juntamos con E, ¿de acuerdo? Vers, y no tenemos cuenta de la letra S, ¿de acuerdo? Vers elle, ¿ok? Igualmente, abajo hacemos contre y contre elle, ¿ok? Eso es lo que llamamos, entonces repito, una liaison naturelle. Voilà, donc. Alors, otro caso, tercer caso aquí, de liaison obligatoire. Esta liaison obligatoria, la tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Justamente para que suene en francés de manera armoniosa, ¿de acuerdo? Entonces, en la conjugación es obligatoria. Tenemos el pronombre con la
lo que se llama no sé si lo pronuncio bien, la designancia. La designancia, ¿vale? Entonces hacemos vous avez, ils ont, vous habitez, ils habitent, vous êtes, vous allez, vous arrivez, ils arrivent. Aquí tenemos también otra regla de fonética, que la terminación ENT, esta terminación tercera persona de plural no se pronuncia, y tenemos que pronunciar lo que está atrás, ¿d'accord? Tenemos en francés le V, la letra V, ¿d'accord? Hacemos ils arrivent, ¿d'accord? Ils arrivent. Aquí hacemos vous écoutez, ¿ah? Y al último hacemos aquí ils écoutent. Voilà. Bon. Ok, y me pongo aquí un poco más acá. Ok. Y tenemos también la liaison obligatoria con las palabras compuestas, les mots composés. ¿D'accord? Tenemos aquí, en este ejemplo, de mieux à mieux, de mieux en mieux. Aquí hacemos accent aigu, ¿d'accord? Aquí vamos a hacer avant-hier. Bueno, no he puesto el H en rojo porque es mudo, ¿vale? Así que me centro en la vocal I, ¿ok? Avant-hier. Bueno, seguimos aquí y hacemos aquí de temps en temps, de temps en temps, de temps en temps, de temps en temps. Aquí abajo hacemos de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Aquí recordamos también otra regla fonética, ¿vale? Porque han advertido que este primer plus dura un poco más y tiene una fonética un poco diferente que este otro, ¿vale? Porque este hacemos más corto. Ahora explico. Plus en francés tiene tres fonéticas diferentes. Podemos escuchar plus, repito, plus, ¿de acuerdo? Hay tres fonéticas. Eso se aprende con la práctica. Entonces, no se asusten, no tengan miedo. Es cuestión de práctica. Ok. Bon, entonces aquí hacemos de plus en plus. De plus en plus. Ok. Y en este hacemos de moins en moins. De moins en moins. Alors, aquí tenemos también algo fonético interesante porque escuchamos dos sonoridades cuando hacemos moins. La primera sonoridad que escuchamos es el sonido francés moins. ¿De acuerdo?
que se junta con la vocal nasal, ¿d'accord? Juntamos ese sonido mo con el sonido un. Y por eso escuchamos moins, ¿d'accord? De moins en moins, ¿ok? Voilà, hacemos un poquito también de revisión fonética, ok. El siguiente tenemos aquí les Champs-Élysées, ¿d'accord? El siguiente aquí, mon âge, ¿ok? Y si se dan cuenta, en mi caso particular, yo respeto el alargamiento de la vocal A con acento circunflejo, ¿vale? Es decir, hasta nuestra época, hasta hace poco, ¿vale? La A con acento circunflejo es una A más larga, ¿de acuerdo? Sí es verdad que la A con el acento circunflejo es una fonética que se está perdiendo, ¿ok? Yo en lo personal me gusta respetar esta regla, ¿vale? Y intento enseñar a los alumnos para que se guarde, se proteja esta fonética francesa, ¿ok? Así que aprendan esta forma de pronunciar y así guardamos el A largo más tiempo. Ok, donc vamos a pronunciar mon âge, ¿d'accord? Âge, un poquito más largo. Ok, el siguiente que tenemos aquí, hacemos les uns, les autres, les uns et les autres, les uns et les autres. Ok, y el último que tenemos aquí, ¿d'accord? Les États-Unis, ok. Voilà, donc tenemos determinante con sustantivo, preposición con el pronombre el au pluriel y el pronombre e con la conjugación y con las palabras compuestas. Voilà. Bon, ¿qué tenemos después? Tenemos este caso particular, ¿vale? Que considero como una liaison de tipo natural. Es decir, es que es una liaison obligatoria, digamos que no tanto. Sin embargo, en la práctica, cuando ustedes escuchan a un francés pronunciar esto, van a darse cuenta de que no se va a parar aquí entre medio, donde hago aquí con el ratón, ¿vale? No dice au premier étage, ¿d'accord? No hay una pausa. De manera general, vamos a escuchar au premier étage. Au premier étage. Es todo junto, está cosido, está enlazado. Se puede pues hablar de esa liaison. Y se puede también llamar a esta liaison una liaison natural. ¿De acuerdo? En el segundo también lo tenemos aquí. Mon premier enfant. Mon premier enfant. Mon premier enfant. ¿De acuerdo? Se escucha, sí o sí, se escucha la liaison. ¿Vale? También en otros numerales, deuxième, troisième, quatrième, etc. También se escucha. Quizás no sea tan evidente como estos otros casos que son propiamente obligatorios. ¿De acuerdo? Pero tengamos en cuenta que esto es en la forma de hablar de un francés de manera natural, lo hace pues de manera natural, ¿de acuerdo? Voilà.
Este de aquí, por ejemplo, estos dos, también se consideran en sí como una liaison natural, ¿de acuerdo? Natural, porque no se hace con esta S, ¿vale? Y esto es una E, que es muda, ¿de acuerdo? Pero se escucha, o sea, es una forma natural de hablar, de comunicar, ¿de acuerdo? Bueno, pasamos entonces ahora a la liaison interdite. Bien. La liaison interdite o liaison o enlace prohibido. Prohibido. Ok. Es una curiosa manera de llamar prohibido, ¿vale? No es que va a venir la policía a poner denuncia, ¿ok? Pero es como se llama, ¿vale? El nombre que ha tenido. Ok. Bien. Vamos a ver. Tenemos varios casos. Tenemos aquí varios casos. Podemos encontrar en redes sociales o en estudios un poco más profundos, ¿vale? Porque, miren, existen libros, ¿cómo se dice? Lo que se llaman ensayos literarios sobre la liaison, dando muchos casos y demás, o sea, pero bueno, a nosotros nos interesan los casos concretos y que nos ayuden en una forma práctica, ¿vale? Entonces he puesto más que nada ejemplos y casos concentrados, ¿vale? Voilà. Tenemos entonces en este primer caso, atendí, voy a ser más chiquito, me voy a encoger, voilà, me cojo un poquito más, pardon, voilà, donc tenemos con la conjunción et, d'accord, et t. Se van a sorprender porque no es un fallo que hacen, o sea, no es un error que cometan solamente estudiantes de primer o segundo año, porque tengo estudiantes de nivel B1, B2, ¿d'accord? Que continúan a hacer el mismo error en la lectura. No tanto al hablar, pero muchas veces sí en la lectura. ¿Ok? Voilà. Entonces es muy, muy importante que en los primeros años de estudio consigamos una perfecta adquisición de las reglas donde la liaison es interdita. Voilà. Entonces, con esta conjunción no hay que hacer liaison. ¿Qué ocurre cuando no se respeta esta regla? Pues que nuestro interlocutor, es decir, la persona que nos escucha, va a escuchar un mensaje falso, ¿vale? Porque vamos a dar lugar a un mensaje que no es comprendido, no se comprende. Miren, imagínense, yo voy a hacer la liaison con esto. Es prohibido hacerlo, pero yo lo voy a hacer para dar el ejemplo. Miren, voy a leer. Un chat est un chien. Un chat est un chien. ¿Realmente qué escuchamos? Estamos escuchando el verbo être. Estamos escuchando el verbo être, tercera persona de singular. Digo al oído, ¿de acuerdo? Al oído, la persona que escucha está escuchando tercera persona del verbo être. ¿Por qué? Porque no he respetado, ¿ok?, la interdicción, la prohibición de la liaison. ¿De acuerdo?
Si digo el chat est un chien, estoy diciendo que un gato es un perro. Es falso. O sea, doy lugar a una mala comprensión del francés. Entonces, tengo que hacer una pausa, ¿vale? Una pausa. Entonces hago un chat et un chien. Un chat et un chien. ¿Ok? Voilà. La segunda regla son con los... bueno, en francés decimos aquí adjectif gentilé. Si no me equivoco, en español creo que le llaman gentilicios. Gentilicios, es decir, el nombre de las personas, cómo se llaman las personas de un país. Los que viven en España, españoles. Los que viven en Italia, italianos, así, etcétera, etcétera. Ok. Yo he buscado, y realmente solo hay, que yo haya buscado cinco países que comienzan por la letra H. Bueno, aquí pongo solo 4. El quinto era Hong Kong, ¿vale? Pero no, para este ejemplo no lo he querido poner, ¿vale? Entonces, aquí no vamos a hacer liaison. No vamos a hacer des Hollandais. No vamos a hacer eso. No vamos a hacer des Honduriens, ¿d'accord? Sino que vamos a pararnos. Hacemos la pausa. Hacemos des Hollandais, des Honduriens, des Haïtiens et des Hongrois. ¿D'accord? Voilà. Esto sería segundo caso. Tercer caso, y esto voy a dar aquí una pequeña explicación, ¿vale? Para los estudiantes de nivel principiante, que llamamos en francés decimos débutant, ¿vale? Débutant, A1, A2 o incluso los junior, A1 junior o A2 junior. También es bueno que aprendan ya el porqué de esto, ¿vale? Ok, paso a la explicación. Entonces, con las palabras que comienzan por H, llamada, aspirada. Bien. Ok. A saber, yo particularmente, ¿vale? Es una cosa particular. A mí me parece una tontería llamar H aspirada a esa H francesa. ¿Por qué? Porque la H, que sea muda o que se le llame aspirada, en realidad no tiene pronunciación ninguna. ¿Ok? Existe en otras lenguas, en otros idiomas. En inglés, la H aspirada realmente sí existe como sonido. ¿Ok? Hay un sonido específico. En francés se le llama H aspirada, pero no suena. ¿De acuerdo? Por eso es que a mí, pues, no me gusta, ¿ok? Llamar a una cosa que no tiene sonido, llamarla como que tiene sonido, ¿ok? Bueno, de todas maneras, todos los profesores están de acuerdo de llamarlo así. En todos los métodos de gramática o de fonética van a encontrar la misma nominación, es decir, van a escuchar o van a leer. En francés existen dos H, la H muda y la H aspirada. Voilà. Yo digo tontería, porque la H aspirada no se puede, no hay pronunciación, eso es mentira, ¿de acuerdo? No hay pronunciación. Entonces, ¿en qué consiste realmente la diferencia en francés de la H que se llama muda y de la H que se llama aspirada? Bueno, para eso tenemos que
mucho, mucho atrás en el tiempo. Les aclaro también una cosa, que la fonética y la ortografía francesa está basada en un sistema que se llama etimológico. Quiere decir que cuando queremos hacer la grafía, la manera de escribir una palabra, nos remontamos en el tiempo para ver el origen de esa palabra. ¿Ok? Por ejemplo, en español, en francés, cuando decimos, por ejemplo, dedos en francés, nosotros en la fonética escuchamos solamente doigt, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando nosotros escribimos doigt, ¿vale? Van a ver que tenemos que escribir con una G, con una T, con una S. ¿Por qué? Porque esa palabra procede del latín, y el latín se escribía digitus, y digitus, claro, tiene G, tiene T, tiene S en latín, ¿vale? Eso es lo que se llama etimología. Entonces, la ortografía francesa es un poquito que se llama arcaica, vieja. Ok. Bueno, entonces, las palabras que nosotros consideramos como H muda es un arreglo que se hizo a partir de los siglos 7, 8, 9, 10. ¿De acuerdo? En ese periodo de tiempo, el latín, el idioma latín, no tenía H, pero en Francia, para poder distinguir palabras que se podían confundir, se añadió en francés una H que ya se le llamó H muda, pero solo para distinguir palabras que se podían confundir, ¿de acuerdo? Bueno, ahí tenemos el origen de la primera H en francés. Después vamos a explicar de dónde viene esa H que se llama aspirada. ¿Ok? Bueno, de hecho, en francés nunca se ha hecho ese sonido H o H aspirada, ¿vale? Ese sonido fuerte, H, ese sonido nunca ha existido en francés. En la lengua francesa nunca se ha hecho, ¿vale? Entonces, ¿de dónde viene ese sonido? Viene de los países germánicos, ¿vale? La Francia, antes de ser Francia, como país se llamaba la Gaule, la Galia, en español se llama Galia, en francés la Gaule. Y había algunos pueblos como les Gaulois, los galos, ¿ok? Se han escuchado Asterix, Obelix, y esos eran los famosos galos. Ok, entonces tenemos que Francia ha sido visitada por países del norte, entonces la lengua germánica sí traía ese sonido de H aspirada, H, ¿de acuerdo? Bueno, entonces las palabras que han tenido ese sonido se han quedado en Francia, pero en Francia no se les ha dado el sonido, ¿vale? Entonces en Francia nos hemos encontrado con dos tipos de palabras que tienen H. Las palabras de origen latín,
que se ha añadido una H que se le ha llamado H muda para diferenciar con otras palabras del latín, para no confundir. Y por otro lado, las palabras de origen, digamos, extranjero o también se llama Francisco. En francés se dice Francique. Es de la tribu de los francos. Los francos era un pueblo que viene del norte, entonces es un pueblo germánico. ¿Vale? Bueno, eso es en cuanto a la explicación. No quiero extenderme demasiado, se puede hablar mucho sobre este tema, es muy apasionante. ¿Qué pasa? Entonces, hay que tener esta regla. Hay un montón de palabras, una buena lista de palabras en francés que comienzan por H, pero que no admiten la liaison, ni tampoco admiten lo que llamamos l'elision. L'elision es la supresión de una vocal, por ejemplo, en un artículo, cuando escribimos el apóstrofe, ¿vale? Entonces, estas palabras, aquí tenemos unas pocas, perdón, bien. Al final del documento he puesto lista de palabras comenzando por H llamada aspirada. Esta lista no es exhaustiva, ¿vale? Si buscan en internet hay bastantes más, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, de todas maneras, si hay dudas sobre esto, por favor, no duden en preguntar, en consultar, para poder resolver dudas. Ok, entonces, ¿cómo pronunciamos esto? Bueno, esta raya de color rojo es porque hay que hacer la pausa, ¿de acuerdo? Y no hacer el enlace, ninguno, ¿ok? Entonces vamos a hacer un hasard, des harengs. No se va a hacer aquí des harengs, sino des harengs. Aquí tampoco vamos a hacer des haricots, no, vamos a hacer des haricots, ¿ok? Aquí tenemos es una palabra de origen inglés, entonces de origen también germánico. Aquí es una palabra de origen árabe. Aquí es una palabra de origen noruego, la Norvège, noruego. Y aquí tenemos una palabra que llamamos de origen, en francés decimos francique, es decir, de la tribu de los francos, de Franc. Los francos era la tribu que vino de los países germánicos y que se quedó en Francia, que dio lugar luego a la lengua francesa también, evidentemente. Ok. Bon. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos dudas en cuanto a una palabra, si tengo que hacer la liaison o si también puedo hacer l'elision, ¿vale? Si tengo dudas, ¿qué hago? ¿Vale? Porque no conozco de memoria todas las palabras. Es sencillo. Tenemos que ir simplemente a un diccionario. En un diccionario vamos a ver si esa palabra, ¿vale?, estará marcada con un asterisco y nos va a decir que esa palabra es de origen extranjero, que sea de origen germánico, de origen árabe o como sea. ¿D'accord? Voilà. Bien, vamos a pasar. Si tienen dudas, no duden. Ok. Si tienen dudas, no duden en preguntar. Ok. Bueno, tampoco se puede hacer la liaison entre una palabra singular con la palabra que sigue. Por ejemplo, aquí tenemos un enfant obéissant.
un enfant obéissant, ¿vale? Y esta raya roja nos dice stop, aquí no se hace liaison, ¿vale? Otra interdicción, otra prohibición es entre el participio pasado y el complemento, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, donc, ils sont allés, d'accord? Ils sont allés à l'école. Alors, acá podemos hacer la liaison. Podemos hacer la liaison. Este tipo de liaison aquí y aquí sería la liaison que se llama facultativa. Puedo hacer ils sont allés o puedo hacer ils sont allés, ¿vale? Las dos son permitidas, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando tengo el complemento, este complemento, lo que no voy a hacer es juntar esto con esto, ¿vale? Entonces haré ils sont allés à l'école. Aquí me paro, je m'arrête là, d'accord? Je m'arrête, me paro, ¿ok? Bon, el siguiente sería después de adverbios interrogativos. Por ejemplo, quand arrive-t-il? Quand arrive-t-il? ¿D'accord? Y también otro ejemplo, comment est-elle? Comment est-elle? Aquí no se hace tampoco liaison. Bien. En este otro caso tenemos cuando una pausa es necesaria para evitar confusiones. Es el mismo caso, si quieren, que tenemos aquí, ¿vale? Tengo que hacer la pausa, porque si no voy a confundir, ¿ok? Porque el gato no es un perro. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, le chat est là. Le chat est là. No puedo hacer le chat est là. Le chat est là, porque eso pues no quiere decir nada, ¿vale? La persona que nos escucha no va a comprender qué es lo que estoy diciendo, ¿ok? Y otro ejemplo tenemos acá, un enfant a problème, ¿ok? Aquí también hay que pararse. O sea, hay veces que la pausa es necesaria, ¿vale? No todo en francés es correr, no todo en francés es coser, ¿de acuerdo? Hay momentos donde también hay que parar, respirar. Ok. Bueno, tenemos aquí entonces la liaison facultativa. Repito, se dice muchas veces que más liaison, más enlace se hace y más bonito suena. Sí y no. Es decir, tampoco hay que ir al abuso. ¿De acuerdo? Porque tanto al abuso puede sonar incluso feo. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí. Dice, entre una palabra plural y adjetivo. Bueno, tenemos aquí una palabra que es plural. ¿De acuerdo? Y un adjetivo. Bueno, tenemos por ejemplo des romans italiens. Pero es facultativo, es decir, no es obligación. Puedo pararme, hacer pausa y hacer des romans italiens. ¿Ok? Otro ejemplo aquí es entre el verbo auxiliar y el verbo principal. Cuando hablamos verbo auxiliar es porque vamos a hacer le passé composé. ¿De acuerdo? Voilà. Aquí, esta primera liaison es la liaison que llamamos obligatoria. ¿Por qué es obligatoria? Porque es la conjugación. Es la conjugación. Como hay conjugación aquí, tengo que hacer la liaison. Esta es obligatoria. La segunda no es obligatoria, es facultativa. ¿De acuerdo?
Es decir, aquí voy a pronunciar vous êtes allé, ¿d'accord? Pero es facultativo, no es obligatorio. Puedo hacer vous êtes allé, ¿eh? Hago pausa, ¿d'accord? Esto de hacer pausa de así también se llama jugar con la entonación. Particularmente a mí me gusta más jugar con la entonación y no abusar en exceso de la liaison. Creo que mucha liaison al final resulta también un poco vilain, feo. ¿Vale? Bon, tenemos otro caso. Après les adverbes, par exemple, vraiment inutile. ¿D'accord? Voilà. En mi caso personal, yo utilizo más entonación. Aquí, por ejemplo, podría ser vraiment inutile. Donc hago más entonación. Después de conjunción, después de conjunciones, mes enfants. Pero podemos hacer mes enfants. ¿Ok? Y el último que tenemos aquí es delante de nombres propios. ¿D'accord? Delante de nombres propios. También yo, en lo personal, prefiero no hacer la liaison con los nombres propios porque considero que es mejor respetar la pronunciación tal cual se llama la persona, ¿vale? Y no jugar con la liaison. Para mí es un poco, en mi opinión, es una opinión particular, hace un poco vulgar. Es una opinión que es particular, ¿vale? Otros profesores pueden pensar que es más chic, es más bonito, ¿vale? Yo doy mi opinión, a mí me parece un poco más vulgar porque no se respeta bien la pronunciación de cada nombre, ¿d'accord? Entonces aquí, por ejemplo, se pronunciaría Chézanne. Si me hablan así, Chézanne, ¿d'accord? En una conversación, quizás no llegue a entender, a comprender realmente cómo se llama la persona, ¿d'accord? Prefiero que hagan la pausa, chez Anne, ¿d'accord? Aquí van a pronunciar sans Henri, ¿d'accord? Y en lo personal, prefiero que se haga mejor sans Henri, ¿d'accord? Haciendo una pausa. Bueno, todo esto es lo que se llama facultativo. Se puede hacer o se puede dejar de hacer, no hay ningún problema. Bon. Llegamos aquí, en este caso, a l'enchaînement des mots dans une phrase, d'accord? Lo que se llama la liaison naturelle. Voilà. Es decir, como he explicado antes, en la lengua francesa, lo que se intenta es que cuando se da un discurso, se escuche de manera armoniosa y que suene como una especie de melodía, ¿vale? Tenemos aquí, bueno, este fenómeno se produce cuando se pronuncia la consonante final de una palabra con la palabra siguiente sin separación ni pausa. A veces la consonante está seguida por una E muda que precede una vocal de la palabra siguiente o de otra consonante no pronunciada. Bueno, esto sería un poco la teoría. Aquí, haciendo ese enchaînement, haríamos elle adore Arthur. Si se fijan, desde que empiezo con aquí E hasta que termino con la R, ¿d'accord? Suena como si fuese todo un bloque, ¿d'accord? Un bloque. Elle adore Arthur.
¿vale? Bueno, en la oreja de un francés es perfectamente comprensible, ¿vale? Y en los oídos del estudiante tiene que tener la práctica, ¿ok? Aquí estaríamos pronunciando il est une heure à Paris, il est une heure à Paris, d'accord? Il est une heure à Paris. Bon, voilà, donc ese es l'enchaînement, ok. Después tenemos aquí la lista. He dicho que no es una lista completa, bueno, completa, exhaustiva, pero se puede todavía buscar en internet una lista más amplia. No se trata, cuidado, no se trata de aprender de memoria. En francés decimos apprendre par cœur, utilizamos el corazón, no la cabeza. Apprendre par cœur. En español, aprender de memoria. Okay. Lo importante es cuando se tiene una duda, por ejemplo, con la H, lo mejor es ir al diccionario y ver si la palabra tiene el asterisco de palabra de origen germánico, francico, francique, en francés es francique, es decir, de la tribu de los francos, voilà, o de otro origen, ¿vale? Ok, pues hasta aquí este video sobre la liaison. Espero que les haya gustado. Cualquier duda pueden contactar conmigo, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta el próximo video.